los escuchamos y después volvemos para comentarles algo y después ahora sí pasamos a hablar con Pepe. Pepe Caballero, José Pepe Caballero lleva toda su vida luchando y esa lucha ha hecho que siempre estuviera poniendo el cuerpo en la denuncia de los trabajadores y también en relación con la memoria histórica. Le viene en la sangre. Su tía abuela, Josefa González Miranda, fue una de las niñas de lo Aguahucho, esa matanza de mujeres en la provincia de Sevilla, en aquel terrible año 36. Hoy, qué honor, en Radio Caput, José Pepe Caballero. Y ahora él nos cuenta quién es. Buenas tardes, me llamo José Caballero, soy de Fuente de Andalucía, de la provincia de Sevilla. He trabajado de jornalero en el campo y bueno, también en otra parte de mi vida en la construcción de albañil. Empecé muy joven a militar en partidos de izquierda. Durante 12 años fui concejal en mi pueblo y llevo unos 30 años militando en el Sindicato Obrero del Campo, ahora Sindicato Andaluz de Trabajadores. En estos momentos, bueno, tengo la responsabilidad de la Secretaría de Organización dentro del sindicato y también soy familiar directo de una de las niñas del Aguaucho, uno de los episodios más horrendos de la represión franquista ocurrido en Andalucía. Y bueno, por último, decir que formo parte de la Asociación de Víctimas del Franquismo también de mi pueblo. Bueno, y en esta misma línea y en palabras de nuestro entrevistado, un fragmento de un escrito de su autoría. Qué difícil es digerir que te invadan dos sensaciones tan contrarias. Hace pocos días llamé a Carmen, la arqueóloga responsable de las exhumaciones de Cañada del Rosal. La llamé para otro asunto, pero me dijo, Pepe, hay buenas noticias al fin. Hemos encontrado a un grupo importante de personas en la nueva fosa y creemos que están las niñas del Aguaucho. Es una noticia que llevas esperando desde que tienes uso de razón, pero la escuchas y te paraliza porque hay un choque enorme entre la alegría y la tristeza. La alegría se ve muy limitada al saber que sus cuerpos nos darán aún más certezas de lo ocurrido. Es un levantamiento de cadáveres de asesinadas y asesinados, pero aunque nos arrojen todas las pruebas necesarias, ya nadie pagará por ello. Nos han robado esa parte importante y necesaria del proceso, la justicia. La tristeza esa y la añadida de no poder abrazar en este sentimiento a compañeros que han dedicado una parte importante de sus vidas a recuperar a víctimas del franquismo. Bueno, discúlpame, Pepe, pero quería un poco compartir tus palabras. No Sí, puedo sí. compartir todas porque es enorme y es muy importante tu escrito y que nos acerca mucho a lo que sientes. Pues sí, la verdad es que, bueno, pues en cuanto me comunicó Carmen, la arqueóloga, de que habían aparecido los restos, pues la verdad es que me dio, no soy tampoco muy buen escritor, ni mucho menos, pero me dio por escribir y empecé a recordar un poco toda la historia desde que mi padre, sobre todo, empezó a movilizarse con este tema y bueno, la verdad es que, pues no sé, es muy fuerte, el tema es muy fuerte porque después de 88 años, imagínate Sí, que ahora salen los restos y bueno, pues es verdad que hay dos emociones ahí muy encontradas, ¿no? Que por un lado te dan una inmensa alegría porque ha aparecido, pero por otro lado la tristeza de que, bueno, y más cuando vas y visitas allí la fosa y ves los restos de la manera que están y demás, pues la verdad es que da mucha pena, ¿no? Da sí. mucha pena. Bueno, te damos muchas gracias por aceptar esta entrevista y bueno, nos gustaría hacerte tantas preguntas, pero vamos a ser muy concretos y concretas.
quisiera que nos hables primero, ¿quiénes fueron esas niñas? Bueno, eran normales, niñas, verás que no estaban tampoco. Por ejemplo, mi familiar directo, mi tía abuela, pues lo único que tenía es que el novio era del Partido Comunista, pero ella no, ella iba a las manifestaciones con él, Sí, pero ella no nunca hizo prácticamente nada políticamente, ¿no? sí. ¿Cuál es el nombre de ella? Aquí, ella es Josefa González Miranda, ¿Y Bien. qué edad tenía? pues tenía 17 años. Menor de edad. La Guaucho, la menor tenía 14 años y tan solamente había de 9 que eran, tan solamente había una mayor de 40 años, las demás eran todas muy jóvenes, eran de 16 a 24 años. No, perdón, de 14 a 24. Sí, Es una barbaridad porque, bueno, yo creo que conocéis la historia, ¿no? sí, hemos compartido un poco sobre la historia, pero nos gustaría escucharte a vos, que nos compartas un poco también de, bueno, primero de todo el recorrido que han tenido que hacer para poder llegar hoy a poder confirmar esta noticia, decir, bueno, tener prácticamente la certeza de que son ellas. Bueno, que nos compartas un poco cómo ha sido ese recorrido de la recuperación de la memoria histórica, tu El militancia, recorrido todo el tema. ha sido muy largo, ¿no? Bueno, yo milité prácticamente desde que era muy joven en partidos de izquierda, ¿no? No Sí, sé si quizá influido por mi padre y por la historia de mi tía y de mi tío también, que estuvo en el frente de la guerra en la parte republicana. Mm, No sé si sería por eso, porque los sentimientos que uno tiene cuando ve la injusticia que hay en la vida, pues te sitúas políticamente, ¿no? Yo creo que es una necesidad que todo el mundo debe de hacerlo, ¿no? Pues a raíz de ahí, pues fíjate, 88 años, mi padre siempre, en el pueblo había al principio, cuando yo era muy pequeño, pues había mucho miedo porque todavía la gente, claro, vivía Franco, evidentemente, y la gente pues sí, tenía miedo. Hay muchas familias que no hablaban, este tema prácticamente no se comentaba. Sin embargo, mi familia siempre lo comentó, siempre nos dijo lo que pasó, de la manera que pasó. Siempre, a mí, cuando desde pequeñito, mi padre siempre me contaba. Y cuando iba yo a casa de mi abuela, pues también que era hermana, mi abuela era hermana de Josefa, de la niña de la Guaucho, pues también nos contaban toda la historia y la verdad es que aquello a mí me marcó desde muy pequeñito. Y yo pues siempre he ido con mi padre, siempre me he movido en ese aspecto, no solamente políticamente, sino también por el tema de la recuperación de los restos, cada vez que se ha hecho un acto, cada año íbamos a la Guaucho. La Guaucho es una finca que hay sí, a unos, a unos 7 kilómetros del pueblo, que al principio los fascistas, cuando la mataron, violaron e hicieron todo lo que hicieron, pues dijeron que la habían echado en un pozo que había allí en una finca, en la finca de la Guaucho. Por eso le dicen las niñas de la Guaucho, pero sin embargo mintieron también en eso. Mintieron también en eso. Eran criminales y mentirosos. Cogieron y la llevaron, ahora lo sabemos, ahora ya sí lo sabemos, mm, la llevaron a Cañada del Rosal, que es un pueblo que está a unos 30 kilómetros de mi pueblo, sí, y se ve que la llevaron allí porque el brigada que había en el mando de la parte fascista, pues era de allí, del pueblo, y la verdad es que había algunos testimonios que decían, gente que estaba en el campo, sí, que decían que veían pasar los camiones, lo veían pasar lleno de gente, camino de Cañada del Rosal. Y claro, a mí eso siempre me quedó como, claro, ellos decían que estaba en el pozo, y incluso el pozo se excavó, sí, ¿vale? Se llegó hasta el fondo del todo,
y evidentemente allí no había nada, ¿no? Y la distancia Y de ese bueno, pues, pozo, la distancia de ese pozo al lugar preciso donde lo encontraron es muy cerca o es, digo, entre como, 25 y 30 kilómetros. ah, Entre 25 y 30 kilómetros hay. mm, Mm. Eh, aquí fusilaron a 116 personas. sí, De entre ellas había 27 mujeres, 27 mujeres, sí, y, y en mi pueblo no ha aparecido nadie hasta ahora. mm, Y han aparecido en Callada del Rosal. Fíjate tú, ¿eh? sí, Se la llevaron a otro sitio y allí las fusilaban y las tiraban como cayera cada uno, porque están cada uno como ha caído, con el tiro dado en la cabeza, porque se ve claramente que tienen el tiro en la nuca, que es el tiro de gracia que le llaman, sí, y no hay ninguna duda de que son las niñas de aquí, porque en aquel pueblo solamente fusilaron a una mujer, y aquella mujer que fusilaron en aquel pueblo, en Cañada del Rosal, pues resulta de que era una mujer mayor, ya tenía unos 50 años. Y claro, las niñas eran muy jóvenes y los arqueólogos y los forenses de momento saben aproximadamente la edad que tenía cuando la mataron. Y dicen que evidentemente todavía el ADN está en proceso de verlo, de verse el tema de comprobarlo, pero ya me han dicho claramente que 99,9% de que son ellas, ¿y porque cuánto son tiempo, todos restos de gente muy joven. claro, y cuánto tiempo hay que esperar a que den el resultado, un aproximado? Pues hay que esperar, es largo, es largo. Es Por lo largo, visto el tiempo es largo porque tiene que comprobarlo. Y además aquí donde estamos nosotros, que estamos en Andalucía, sí, que es una comunidad autónoma que tiene competencia en ese sentido, pues tiene que coincidir lo que es el ADN en un porcentaje alto. Si no, no te identifican como familiar. Tiene que coincidir un porcentaje siquiera del 70%. claro, ¿Vale? Pepe, Entonces, claro, pero está claro que son ellas y espero que coincida el ADN. El ADN se lo sacó mi padre hace ya bastante tiempo, al principio cuando empezó a moverse todo esto, porque aquí lo que ha ocurrido en España es que esto viene tarde, pero más que tarde, porque, verás, esto en los años 80, cuando ya se consolidaba la democracia y la izquierda llega al poder, pues cuando tenían que haber empezado con estos temas, no ahora, claro, 88 años después. Ahora es complicado porque muchísimas de las personas que han luchado durante toda su vida por el tema de recuperar los restos de sus familiares se han quedado en el camino también y han muerto, ya han fallecido ya por la edad, igual que mi claro, padre, por ejemplo. sí, Mi padre murió con 94 años hace 6 meses mm, y llevaba toda la vida luchando por ese tema. Pepe, Pero bueno, volviendo a quiénes eran estas chicas cuando estaban vivas, por supuesto. eh, Ya hablaste de tu pariente. ¿Las demás eran militantes, tenían actuación sindical o de algún tipo? ¿Se conoce eso? algunas sí militaban en el Partido Comunista o eran simplemente familias de padres que militaban o de sindicalistas que exigían que le pagaran el convenio a los trabajadores en la República y demás. Y sí, evidentemente, aquí cuando llegaron, en mi pueblo no hubo un enfrentamiento de guerra civil. En mi pueblo lo que hubo fue una represión. Llegaron y algunos chivatos pues se encargaron de decir esta familia, esta y esta y esta, y ha habido familias que han fusilado hasta cuatro personas, ¿no? Y simplemente por ser la hija o el hijo de una persona que se destacó políticamente o sindicalmente, pues sí, fueron a por ellos y lo fusilaron. Mm. sí.
Yo lo que te quería preguntar también, Pepe, es cuando yo leía tu escrito, puse mucha atención en, quería que me lo dijeras, que nos dijeras de viva voz, quiénes son, vos decís, que a vos se te venían la imagen o las imágenes de algunas personas que han sido profundamente importantes en este proceso de búsqueda. Me gustaría que nos Sí, compartieras a qué te refieres, quiénes. sí, me refiero, por ejemplo, a Pepe Gaspar, por ejemplo, fue uno de ellos, que fue una persona que yo tuve la suerte yo siendo muy joven, él ya siendo prácticamente un anciano, tuve la suerte de conocerlo y militar en el partido al principio de cuando yo empecé en la política. Pues él fue digamos, el topo de Fuente. Yo no sé si entendéis lo que es el topo. Aquí le llaman, lo Alguien entendéis, ¿no? refugiado, escondido. Exactamente. Fue una persona que él optó, en vez de por salir corriendo e irse al campo, pues optó por, hicieron un bujero en el corral en la parte trasera de la casa y lo taparon con tierra y demás, le echaron, total, que él estaba durante el día metido allí y durante la noche, pues evidentemente cuando estaba la puerta cerrada, pues salía del bujero, pero se estuvo así, eh, pues creo que fueron 14 o 15 años. Eh, y la gente pues se creían que se había ido como los demás, porque la mayoría se fueron, ¿no? Claro. Se fueron al frente y otros pues no tuvieron esa suerte porque le echaron mano, lo cogieron y lo fusilaron, ¿no? Esa persona a mí me marcó porque él siempre me hablaba del tema de la República y de la represión que hubo, del tiempo, de lo que tuvo él que pasar, porque fíjate tú, fijaros que tiene este hombre, por ejemplo, tiene para escribir un libro o para hacer una película, porque fíjate lo que pasó. En el transcurso de los 14 años que él estuvo encerrado en su casa, ¿eh? Pues claro, pues hacía vida normal. Por la noche hacía vida normal, por de día pues cogía y se escondía. Y la casa la registraron un montón de veces. Pues, sin embargo, no llegaron a descubrirlo. Pues claro, como él hacía vida normal durante la noche, pues resulta de que la mujer pues se quedó embarazada. Fíjate tú el problema, ahora se queda la mujer embarazada y todo el mundo se cree que está en el frente y que no está, bueno, que está en el frente, que o murió en el frente, estaba desaparecido. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Qué se le ocurrió a la mujer y a la madre para encubrirlo? Fue un escándalo, porque se pelearon la madre y la mujer, se pelearon en la calle, pero pelearse de verdad, tirándole de los pelos, diciéndole una a la otra que fíjate lo que le ha hecho, que mi hijo sabe de dónde está, que para acá, que para allá, y tú lo que has hecho, para cubrirlo a él. No sé si me estoy explicando, pero Sí. es una historia un poco... Muy es fuerte, fuerte, ¿no? muy fuerte. Consiguieron que la gente del pueblo y los fascistas consiguieron de que, bueno, que se lo creyeron. Hicieron también el papel que se lo creyeron. Hasta que cuando salió, pues claro, más de uno se quedó de piedra. Y fue una de las personas que me marcó. Otra de las personas que me marcó fue, por ejemplo, el cojo golondrina, que aquí le decían el cojo golondrina porque era un mote que tenía, y el hombre era cojo porque le dieron un tiro en el frente y quedó lisiado de la pierna izquierda, ¿no? Ujú. Pues también personas así Sí. son las que tuve la suerte, porque yo para mí fue una suerte de poder convivir con ellos y bueno, y a manifestaciones. Yo era prácticamente un crío, pero la verdad es que, bueno, me llenaron de una satisfacción grandísima porque me inculcaron quizá los ideales de izquierda, ¿no? Sí. Para mí fue muy fácil porque lo sentía y lo compartía y bueno, y me gustaba y me sentía feliz con ellos, ¿no? Y ellos pues la verdad es que les gustaba mucho juntarse con la gente joven y hablar de la República, de la guerra,
de todo lo que ocurrió aquí en el 36, ¿no? Y bueno, me he encontrado con bastante gente, te he dicho dos, te puedo decir muchos más, pero vamos, me he encontrado con muchos que pelearon, que volvieron, como por ejemplo Juan Calderón, que era un socialista que tuvo que irse huyendo por los tejados porque lo iban a fusilar. Vamos, le pegaron un tiro, pero él pudo escaparse. Estuvo en el frente durante toda la guerra, después fue a Francia, donde estuvo también allí, bueno, tal como a los españoles cuando llegaron a Francia al principio, los metieron en campos de concentración, en las playas, y algunos de ellos murieron allí incluso de hambre y de frío. Este hombre pasó todas esas calamidades, superó a la muerte de Franco y volvió al pueblo ya de anciano, y la verdad es que también con él hablaba mucho de todos estos temas, ¿no? Y son personas que a mí pues me han marcado de por vida. Bueno, Pepe, la verdad que esta historia es muy intensa, muy fuerte. Yo lo que quería saber también es si había algún material tipo documental o algún libro sobre esta historia. Hay libros que hablan de la represión de mi pueblo. Sí, hay por lo menos 3 libros escritos. Y después hay una obra de teatro de las niñas del Aguaucho también, Sí. la obra de teatro que se hizo sobre el tema de las niñas del Aguaucho y poco más. Poco más, lo demás son materias, documentos que yo tengo algunos, ellos guardando algunos documentos, pero muy poquito, no he podido tampoco, pero algo tengo. Bueno. Tengo cartillas de racionamiento de cuando la guerra, tengo parte de defunción de las niñas del Aguaucho, tengo tengo documentos, cartas que escribían cuando estaban en el frente. Te estoy hablando de documentos del año 30, 36, Sí. 34, 37. Sí, algo tengo, pero vamos. Bueno. El libro hay algunos escritos, sí hay algunos escritos. Bueno, Pepe, Si queréis, si me dais la dirección, pues os mando un paquete, alguna forma para demandarlo, digo yo. Bueno, hablamos con Si lo vos. queréis. Sí, por supuesto que nos encantaría poder, sobre todo, poder no dejar nada en el olvido. Todo tiene que estar registrado, todo tiene que quedar registrado, sea en material audiovisual, sea en material en libros, por supuesto, narrar las historias. Después nos hablamos y arreglamos Sí, hablamos con para vos. si nos puede mandar el material. Sí, a través de Susana también. Susana está por ahí ahora en Argentina, ¿no? Susana viene Susana mañana acá a Buenos Aires a presentar su libro, claro. Mañana la vamos a ver a Susana. Daniel va a estar en la presentación. Él va a estar en la Un va a ser abrazo de mi presentador. parte. Bueno, Gracias. se lo daremos. Y bueno, Pepe, nos estamos comunicando entonces próximamente nuevamente para ver novedades, para ver si ya tienen los resultados y bueno, volvemos a hablar sobre esta historia. Sí, cuando queráis. Yo estoy en contacto con Susana Sí, y en el momento de que haya alguna novedad con el tema de los restos, sí, pues estamos en contacto y vamos hablando. sí, por supuesto. Yo creo que en mi pueblo se va a hacer un gran acto cuando se recuperen todos los restos. Ahora estamos manteniendo reuniones con el ayuntamiento y con familiares y 2 asociaciones de memoria histórica que hay aquí en mi pueblo. Sí, Y seguramente organizaremos un acto fuerte y bueno, a ver cómo lo hacemos, porque habrá familiares que querrán llevarse los restos para enterrarlos con su familia, y habrá otros que, no sé, haremos una especie de monumento o algo en el cementerio, a ver lo que hacemos, pero está claro que tenemos que hacer algo grande porque el tema lo merece. claro. Bueno, nosotros cuenta con este espacio para poder compartir algunas de esas imágenes y esos registros. Muy bien.
Bueno, Muchas gracias a vosotros. gracias, gracias a vos. Muchas gracias. Buenas noches, hasta pronto. Gracias. Buenas noches, un abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, estuvimos hablando con José Pepe Caballero, es un familiar de las niñas, De una de las niñas de una la de las Guaucho. niñas de la Guaucho. Bueno, nos vamos a escuchar un tema musical y después volvemos.